El calor abrasador de la tarde se cernía sobre la pequeña ciudad de Judá, sofocante, implacable. Las calles, habitualmente animadas por comerciantes y niños jugando, ahora estaban desiertas, sumidas en un silencio antinatural. Los pocos ciudadanos que se aventuraban a salir lo hacían con pasos apresurados y miradas furtivas hacia el cielo, como si presintieran un peligro inminente. A lo lejos, un grupo de mujeres murmuraba, inquietas, mientras recogían agua del pozo central. Parecían advertirse entre ellas de un mal que se avecinaba, un mal del que todos hablaban en susurros. Joel, el profeta, caminaba entre los callejones de piedra, observando los rostros de los habitantes. Notaba en ellos una expresión de temor, de incertidumbre. Cada esquina que doblaba parecía más vacía que la anterior, y el eco de sus sandalias sobre el suelo polvoriento resonaba en el ambiente opresivo. Sintió una sensación extraña en el pecho, un nudo de angustia que se apretaba más a cada paso. Sus pensamientos se llenaron de visiones y advertencias, y su corazón palpitaba con el peso de las palabras de Dios. Este no era un miedo común, era un presagio, una advertencia divina. Joel alzó la vista al cielo, que brillaba con un resplandor anaranjado y rojizo, como si el sol se hubiera vuelto contra ellos, enojado. En ese instante, una brisa cálida le rozó el rostro, y con ella, un olor metálico, seco, invadió el aire. Cerró los ojos por un momento, tratando de discernir el mensaje oculto en la atmósfera. En su mente, se repetían las palabras que le había susurrado el Señor. Advierte a mi pueblo, porque la hora se acerca. Decidido, se dirigió a la plaza central. Allí, algunas personas se habían reunido, movidas por la curiosidad y el temor, pues sabían que el profeta no solía hablar sin razón. Joel subió a una piedra y alzó su voz, clara y firme, resonando en el silencio sepulcral. Hombres y mujeres de Judá, el Señor de los ejércitos me ha enviado con una advertencia. Arrepentíos y volveos a Él, porque una plaga se acerca, una plaga que cubrirá la tierra como la sombra de la muerte. El Señor ha hablado, y su justicia no tardará. El murmullo de la multitud creció, y algunos retrocedieron, atemorizados. Pero antes de que alguien pudiera hacer más preguntas, un sonido distante, un zumbido apenas audible, rompió el silencio. Joel, sin bajar la mirada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que algo grande se acercaba, algo que cambiaría para siempre el destino de su gente. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. El zumbido crecía, ganando fuerza con cada segundo que pasaba, hasta transformarse en un retumbo sordo que parecía emanar de las entrañas mismas de la tierra. Joel permanecía de pie en la plaza, mirando fijamente el horizonte. La multitud alrededor suyo empezó a darse cuenta de que algo extraño sucedía. Los ojos de todos se alzaron, buscando el origen de ese sonido tan perturbador, y entonces lo vieron. Una nube oscura, densa, avanzaba rápidamente desde el horizonte, difuminando el cielo rojizo. Era una oscuridad viva, cambiante, que parecía moverse con voluntad propia. A simple vista, uno podría haber pensado que se trataba de una tormenta de arena, pero al agudizar la mirada, era evidente que no era polvo lo que volaba en el aire. Miles, quizás millones, de pequeñas criaturas formaban esa masa que ahora cubría el cielo y arrojaba sombras ominosas sobre la ciudad. La multitud retrocedió, y algunos cayeron de rodillas, murmurando oraciones en un intento desesperado de protegerse de lo que se avecinaba. Las mujeres tomaban a sus hijos en brazos, abrazándolos con fuerza. Los hombres, sin saber qué hacer, miraban a Joel en busca de respuestas, como si en su figura frágil y firme encontraran el único rastro de esperanza en medio de aquel terror. «Son langostas», gritó alguien desde el fondo de la multitud, y el pánico comenzó a expandirse como un fuego incontrolable. Los hombres y mujeres corrieron en todas direcciones, apresurándose a cerrar puertas y ventanas.
Los pocos animales que quedaban en las calles fueron llevados a lugares cerrados, aunque todos sabían que aquello sería en vano. La nube negra avanzaba, y nada parecía capaz de detenerla. Joel, sin embargo, no se movió. Se quedó de pie, observando cómo la nube se acercaba, cada vez más cerca, su sonido zumbando con tal intensidad que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Sabía que era inútil esconderse. Aquella nube de langostas no era un fenómeno natural. Era la manifestación de la ira de Dios. Una advertencia para aquellos que se habían alejado de sus caminos y habían ignorado su palabra. Las langostas finalmente llegaron a la ciudad, y lo hicieron con una furia inusitada. Joel podía verlas en el aire, en enjambres tan espesos que parecían una cortina negra cubriendo la vista. Aterrizaron sobre los árboles, las paredes, y pronto comenzaron a devorar cada hoja, cada planta, cada pedazo de vida vegetal. Se movían con una precisión casi militar, dejando tras de sí un rastro de desolación y muerte. En el caos, la gente gritaba y lloraba, observando impotente cómo sus cosechas y su alimento desaparecían bajo las mandíbulas implacables de aquellas criaturas. Las langostas no mostraban piedad, y su apetito parecía insaciable. Para el pueblo de Judá, esa destrucción representaba la ruina. Lo sabían, lo sentían en cada grito y cada llanto que se alzaba en el aire. Joel alzó la voz de nuevo, sus palabras intentando llegar a aquellos que aún podían oír. Este es el castigo por vuestros pecados. Dios os llama al arrepentimiento. No os resistáis a su juicio, porque lo que veis es solo el principio de lo que vendrá si no escucháis su llamado. Algunos lo miraban, desesperados, y otros simplemente bajaban la cabeza, resignados ante la inmensidad de la plaga que ahora cubría su hogar. Mientras tanto, el zumbido de las langostas se tornaba ensordecedor, envolviendo a la ciudad en un oscuro manto de destrucción. La tormenta de insectos seguía avanzando, y con ella, el juicio que el profeta tanto había anunciado. Las langostas descendieron como una tormenta de hambre y destrucción. Cubrieron el suelo, los árboles y los campos, formando una alfombra negra y ruidosa que se movía con una voracidad inhumana. Las hojas de los árboles desaparecieron en un parpadeo, devoradas hasta la última fibra. Los cultivos de los campos, verdes y vibrantes solo momentos antes, se convirtieron en un esqueleto seco, irreconocible. En cuestión de minutos, la tierra fértil de Judá había sido transformada en un páramo desolado y sin vida. Desde su lugar en la plaza, Joel miraba la escena con el corazón pesado. El sonido de las langostas comiendo, un crujido continuo y desquiciante, resonaba en sus oídos, mezclándose con los gritos y lamentos de la gente. El profeta sentía que las palabras de Dios se hacían carne ante sus ojos, y aunque era un hombre de fe, no podía evitar estremecerse ante el poder devastador que presenciaba. Era una muestra de la furia divina, un recordatorio de que el juicio estaba sobre ellos. Dentro de sus hogares, las personas se refugiaban, escuchando los sonidos de la destrucción tras las paredes. Los niños lloraban, asustados, aferrados a sus padres, mientras estos trataban de consolarlos, aunque en sus propios ojos brillaba el miedo. Las palabras de Joel retumbaban en sus mentes. Este es el castigo por vuestros pecados. Era una verdad difícil de aceptar, y algunos empezaban a preguntarse si de verdad habían sido tan ignorantes de las advertencias que durante tanto tiempo les había hecho el profeta. Afuera, Joel alzó los brazos hacia el cielo, y con una voz desgarrada clamó: «Oh, Señor, ¿hasta cuándo tu ira estará sobre nosotros? ¿Acaso el pueblo de Judá no merece tu compasión?». Su voz se perdió entre el estruendo de las langostas y el llanto de los hombres y mujeres que veían como todo lo que tenían se desvanecía. Pero Joel sentía la respuesta en su corazón. Era necesario, era justo, era el precio que debían pagar. Con lágrimas en los ojos, el profeta observaba cómo los campos que una vez alimentaron a su gente se convertían en un desierto. Podía ver el hambre que se avecinaba, el sufrimiento que golpearía a cada alma en Judá. Sin embargo, también sabía que en medio de aquella destrucción había una oportunidad, una llamada al arrepentimiento que Dios les había dado. Pero, ¿escucharían?
¿Entenderían el mensaje antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Joel permanecía de pie, solo, con el viento seco azotando su rostro. La plaga no mostraba señales de detenerse, y él, con el corazón lleno de dolor, sintió el peso de la advertencia divina. Aún quedaba tiempo para que Judá se arrepintiera, pero el precio de la indiferencia sería alto. La noche caía sobre Judá, y aunque el sol ya se había ocultado, la ciudad continuaba sumida en la oscuridad. El zumbido de las langostas se había apagado, pero el silencio que quedó en su lugar era más inquietante aún. La tierra, devorada hasta los cimientos, parecía un desierto de sombras y desolación. Joel, agotado por el peso de lo que había presenciado, se arrodilló en medio de la plaza, rodeado de ruinas y polvo. Susurró una oración, implorando una señal, una guía en medio de tanta destrucción. Y entonces, la respuesta llegó. Una voz resonó en el aire, una voz tan profunda y poderosa que parecía brotar desde el mismo centro de la tierra. Aquella voz no era humana, era la voz de Dios, que, como un trueno, se dirigió a Joel. Sus palabras llenaron el aire, pesadas, innegables, y el profeta sintió que el peso de la ira divina caía sobre sus hombros. «Escucha, Joel», dijo la voz, reverberando en sus oídos. «Lo que has visto no es más que el principio. Mi pueblo ha pecado, y ha caído en la idolatría y la indiferencia. Durante demasiado tiempo han ignorado mis advertencias, han cerrado sus corazones. Esta plaga es solo una muestra de mi juicio. Si no se vuelven a mí, si no se arrepienten de corazón, el día del Señor se aproxima, y ese día no será como ninguno otro. Será un día de oscuridad, de fuego y de desesperación». Joel sintió que su cuerpo temblaba con cada palabra. Trató de levantarse, pero el peso de la voz lo mantenía arrodillado. Sabía que las palabras de Dios eran ciertas, y que el pueblo de Judá no sobreviviría al juicio final si no escuchaban. Con las fuerzas que le quedaban, alzó su rostro hacia el cielo, que parecía mirarlo con ojos fríos y distantes. «Señor, ¿cómo puede Judá salvarse? ¿Qué debemos hacer para encontrar tu favor?», preguntó, con la voz quebrada. La voz respondió, y esta vez, Joel sintió que sus palabras atravesaban su corazón como un filo. «Diles que se arrepientan, que se alejen de sus ídolos y vuelvan a mis caminos. Que ayunen, que lloren, que clamen por misericordia. Solo entonces, si su arrepentimiento es verdadero, tendrán una oportunidad de evitar el día del Señor. Este es su último aviso, Joel. Diles que he hablado». La voz desapareció, y Joel sintió un vacío inmenso a su alrededor. El cielo estaba ahora salpicado de estrellas, indiferentes a la miseria de la tierra. Se levantó lentamente y miró a su alrededor al pueblo que salía de sus hogares, con los rostros desencajados por el miedo y el desconcierto. Algunos lo miraban en silencio, como si esperaran una explicación, una palabra de consuelo. Pero Joel no tenía consuelo que ofrecerles, solo la advertencia que le había sido dada. Con paso firme, se dirigió hacia ellos, su voz profunda y seria. «El Señor ha hablado», dijo, mirando a los ojos de aquellos que se habían reunido a su alrededor. «Este es solo el principio de su juicio. Si no os arrepentís, si no dejáis vuestros pecados y volvéis a Él, el día del Señor traerá una oscuridad aún mayor sobre nosotros. Es tiempo de clamar a Dios, de buscar su misericordia antes de que sea demasiado tarde». La multitud lo escuchaba en silencio. Algunos lloraban en silencio, mientras otros bajaban la mirada, derrotados. Las palabras de Joel se hundieron en sus corazones como una piedra en el agua. Sabían que debían decidir entre el arrepentimiento o la ruina. Las advertencias eran claras, y el profeta se volvió hacia ellos, sabiendo que solo les quedaba un camino. O se volvían a Dios, o enfrentarían el final. La mañana siguiente se levantó sobre una ciudad transformada. El suelo, antes cubierto de vida, yacía desnudo, reducido a una triste extensión de tierra seca. Las cosechas, la fuente de sustento de toda Judá, habían desaparecido, devoradas hasta la última hoja.
Los árboles se alzaban desnudos, como esqueletos sombríos que se alzaban hacia el cielo en una súplica muda. La gente salió lentamente de sus refugios, con los rostros pálidos y las miradas perdidas. La devastación era total. Los habitantes de Judá caminaban por los campos en silencio, incapaces de asimilar lo que veían. Las huellas de la plaga eran inconfundibles. No había rastro de verde en toda la extensión de las tierras que una vez prosperaron bajo el sol. Las lágrimas se deslizaban por los rostros de los hombres y mujeres, mientras los más ancianos murmuraban oraciones al Dios que sentían distante y enojado. El aire estaba impregnado de un olor amargo, el rastro de la destrucción y el hambre que inevitablemente se avecinaba. Joel se situó en medio del campo devastado, rodeado de los habitantes que miraban hacia él en busca de respuestas. El profeta, consciente de su papel, sintió que el peso de las almas que lo rodeaban recaía sobre sus hombros. Con voz solemne, se dirigió a ellos, sus palabras firmes y resonantes. «Este es el resultado de nuestro alejamiento de Dios», dijo, alzando las manos hacia los cielos vacíos. «El Señor ha hablado, y su justicia se ha desatado sobre nosotros. Pero aún hay tiempo, aún hay esperanza si buscamos su rostro y nos arrepentimos de corazón. Es necesario un acto de verdadera penitencia, un clamor que llegue hasta el cielo y toque el corazón de Dios. Ayunad, lamentaos, volved a Él, y tal vez Él muestre compasión y perdone a Judá». Algunos entre la multitud asintieron, con los ojos llenos de lágrimas. Comenzaron a arrodillarse, hundiendo sus manos en la tierra seca, en un gesto desesperado de súplica. Otros, sin embargo, permanecían en silencio, con los rostros marcados por la desconfianza y la resignación. Para muchos, la idea de que Dios pudiera perdonarles después de tanta destrucción parecía lejana, casi imposible. Sin embargo, Joel no se rendía. Con el corazón cargado de fe y el deber de sumisión, recorrió la plaza y los campos, llamando al arrepentimiento, al ayuno y a la oración. Sentía en su interior que el destino de Judá pendía de un hilo y que, si no escuchaban su advertencia, el próximo castigo sería aún más devastador. Mientras la multitud se dispersaba, algunos comenzaron a murmurar oraciones, mientras otros se dirigían de nuevo a sus hogares, cargados de incertidumbre y temor. Pero Joel sabía que el primer paso estaba dado. Ahora, el futuro de Judá dependía de su arrepentimiento. Durante los días siguientes, el sonido de las oraciones llenó la ciudad de Judá. Joel había llamado al ayuno, y el pueblo, desesperado y temeroso, se reunió para clamar a Dios. Las calles, que antes resonaban con el bullicio del comercio y el juego de los niños, ahora se convirtieron en escenarios de lamentos y súplicas. Las personas de todas las edades, envueltas en telas ásperas de penitencia, se arrodillaban sobre la tierra árida, frotando cenizas sobre sus rostros en señal de dolor y arrepentimiento. Joel, de pie en el centro de la plaza, lideraba el lamento colectivo. Su voz, fuerte y llena de fervor, se alzaba sobre el murmullo de las oraciones. «Arrepentíos», repetía, su voz reverberando en el aire. «Clamad a Dios, y quizás su ira se calme. Quizás, en su infinita misericordia, Él nos perdone y restaure nuestra tierra». Las palabras del profeta parecían dar consuelo a algunos, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras el pueblo ayunaba y lloraba, el cielo, que había permanecido despejado desde la plaga, comenzó a cubrirse de nubes, y un murmullo de asombro recorrió la multitud. Aunque no llovía, las nubes parecían un buen augurio, una señal de que sus súplicas tal vez estaban siendo escuchadas. Joel continuó su llamado al arrepentimiento, convencido de que la salvación de Judá dependía de su disposición a cambiar. Con cada día que pasaba, veía más rostros contritos, más personas inclinadas ante Dios. Y aunque el hambre se sentía con fuerza, el pueblo se mantenía firme, creyendo que el ayuno y las oraciones podrían atraer la compasión de Dios. Sin embargo, aún quedaba incertidumbre. Algunos seguían al profeta sin convicción, murmurando dudas en voz baja. Joel lo sabía, pero también sabía que el juicio no era inmediato. Era un proceso,
y la voluntad de Dios se manifestaría en su tiempo. Así, rodeado de fieles y de escépticos, Joel continuó guiando a su pueblo en una búsqueda de perdón y esperanza, en espera de que el cielo diera una respuesta. El cielo sobre Judá se ha despejado tras el paso de las langostas, pero el aire sigue cargado con el polvo y el eco distante de los lamentos. Joel, en lo alto de una colina que domina la ciudad, observa con atención el paisaje devastado. Lo que antes eran campos fértiles, llenos de trigo dorado y viñedos exuberantes, ahora es una tierra baldía, un desierto gris sin vida. Los árboles, antes llenos de hojas, son ahora esqueletos vacíos que se alzan como testigos mudos del castigo divino. Una ligera brisa agita las ropas de Joel mientras éste, con los ojos cerrados, medita sobre lo ocurrido. La escena de la destrucción sigue fresca en su mente. El zumbido ensordecedor de las langostas y el grito desesperado de la gente aún resuenan en sus oídos. Sin embargo, lo que más le pesa no es la imagen de la ciudad arrasada, sino el futuro incierto que se cierne sobre su pueblo. La plaga de langostas, aunque terrible, fue solo una advertencia, el primer aviso de una ira mucho mayor. Joel lo sabe con certeza. El verdadero día del Señor, el juicio final, aún está por llegar. Mientras reflexiona, los recuerdos de las palabras de Dios resuenan en su interior. El Señor le había revelado que este desastre no era más que un preludio, una llamada urgente al arrepentimiento. ¿Pero ha comprendido el pueblo el mensaje? Joel había visto algunos corazones quebrantados, gente de rodillas rogando perdón. Pero también había percibido la duda y la resignación en otros, aquellos que no creían que Dios pudiera ser tan misericordioso después de tanta destrucción. Con un suspiro profundo, Joel vuelve a dirigir su mirada hacia la ciudad. Desde la distancia, las pequeñas figuras de los habitantes de Judá comienzan a salir de sus refugios, observando con desolación el paisaje devastado. Sus pasos son lentos y pesados, sus rostros marcados por la tristeza y el miedo. Algunos murmuran oraciones, otros permanecen en silencio, sumidos en la incertidumbre. Joel, consciente de su papel como profeta, sabe que su misión aún no ha terminado. Todavía tiene que guiar a su pueblo, hacerles entender que este es solo el comienzo y que aún hay tiempo para redimirse. Desciende de la colina, sus pasos firmes pero cargados de solemnidad. Al llegar al centro de la ciudad, se coloca en la plaza principal, desde donde la devastación es aún más evidente. El silencio es profundo, roto solo por el susurro del viento y el crujido de la madera quemada. El profeta alza la voz, no con ira, sino con una profunda tristeza y esperanza al mismo tiempo. El Señor ha hablado y su advertencia ha sido clara. Hemos sido testigos de su poder, pero aún tenemos la oportunidad de regresar a Él. El juicio definitivo está cerca, pero su misericordia aún está al alcance. Debemos arrepentirnos, volver nuestros corazones a Dios antes de que sea demasiado tarde. El pueblo lo escucha, y aunque algunos siguen sumidos en su desesperación, otros comienzan a acercarse, sus rostros marcados por el arrepentimiento. Joel percibe un cambio en el aire, una pequeña pero significativa señal de esperanza. Sabe que no todos escucharán, que algunos seguirán sus propios caminos, pero también sabe que aquellos que si lo hagan encontrarán consuelo y salvación. Con una última oración silenciosa, Joel levanta los ojos al cielo, que ahora parece más claro que nunca. Siente una paz momentánea en su interior, pero también el peso de la responsabilidad. Su misión no ha terminado, el pueblo aún debe ser guiado. Con determinación, se retira, dejando a Judá con la advertencia y la promesa de que, aunque la destrucción fue grande, el camino hacia la redención sigue abierto para aquellos que lo busquen. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.